Decían que llevaba la muerte en los ojos. Viuda a los 23 años, Clara había enterrado a su marido una mañana de agosto, y con él había sepultado también cualquier posibilidad de volver a empezar. Todo el pueblo susurraba su nombre como quien menciona una maldición, y ella había aprendido a caminar con la cabeza baja, como pidiendo perdón por seguir viva. Pero lo que nadie imaginaba era que, en las tierras más secas y olvidadas del sertón, un hombre desesperado lo cambiaría, todo con una sola frase. Y en solo 7 días, ella descubriría que a veces hay que fingir vivir para aprender a vivir de verdad. Antes de empezar, quería pedirles que se suscriban porque el 99% de nuestros oyentes no está suscrito al canal. Den su like y comenten aquí abajo desde qué ciudad están escuchando esta historia. Ahora respiren hondo, porque lo que van a oír les va a tocar el corazón. El sol caía como plomo derretido sobre el camino de tierra. Clara sostenía la maleta con las 2 manos, los dedos blancos de tanto apretar la asa gastada. Cada paso levantaba una nube de polvo rojo que se pegaba al dobladillo del vestido negro, al sudor del cuello, a los labios agrietados. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que ya no podía quedarse. La casa de la suegra se había convertido en una prisión silenciosa. Miradas de reproche, susurros detrás de las puertas, la acusación nunca dicha en voz alta, pero presente en cada gesto, en cada silencio, como si ella hubiera matado a Tomás con sus propias manos, como si el accidente en la serrería hubiera sido culpa suya, por no haber rezado lo suficiente, por no haber amado lo suficiente, por simplemente existir. 3 meses después del entierro, la suegra finalmente habló. «Tienes que irte, Clara. La gente habla. Dicen que atraes la desgracia. Mi hijo está muerto y tú sigues aquí, comiendo mi pan, durmiendo bajo mi techo. Vete, vete y no vuelvas». Clara no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo hizo la maleta con las pocas ropas que tenía, el rosario que su madre le había dado antes de morir, y salió por la mañana antes de que saliera el sol, como un fantasma abandonando una casa embrujada. Ahora caminaba sin rumbo. El camino seguía recto, cortando el paisaje árido, y ella lo seguía, un pie delante del otro, porque eso era lo que se hacía, seguir, siempre seguir, aunque no hubiera a dónde ir. Fue entonces cuando oyó el ruido del motor. Una camioneta, vieja, azul descolorida, avanzaba por el camino levantando una cortina de polvo. Clara se apartó al arcén, esperando que el vehículo pasara, pero redujo la velocidad. Se detuvo a pocos metros de ella. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Bajó un hombre, alto, hombros anchos, piel quemada por el sol. Llevaba un sombrero de paja manchado de sudor y una camisa de botones con las mangas remangadas hasta los codos. Debía tener unos 40 años, tal vez más. El rostro estaba marcado por arrugas profundas alrededor de los ojos, como si hubiera pasado la vida entera mirando al horizonte. La observó un largo rato. Clara bajó la mirada, dispuesta a seguir caminando. «Estás perdida», dijo él. No era una pregunta. «Me voy», respondió Clara, con la voz ronca por la sed y el cansancio. «¿Irte a dónde?» «A cualquier lugar que no sea aquí». El hombre se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello oscuro salpicado de canas. Había algo en su rostro que Clara no lograba descifrar. No era compasión, no era curiosidad, era algo más oscuro, más urgente. «¿Cómo te llamas?» «Clara». «Clara», repitió él, como probando el nombre en la boca. «Mira, te voy a hacer una propuesta extraña, muy extraña, pero necesito que me escuches hasta el final». Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran claros, casi transparentes bajo la luz del sol. Ojos de quien ha visto demasiado y aún veía más de lo que debería. «Me llamo Miguel Ferreira. Tengo una hacienda a 20 kilómetros. De aquí, crío ganado, planto lo que puedo. Vivo solo desde hace 7 años. Y ahora
Hizo una pausa, como reuniendo valor para decir lo que venía. Ahora necesito una esposa. Clara parpadeó, confundida. No entiendo. No necesitas entenderlo todavía. Solo escuchar. Miguel se volvió a poner el sombrero, pero la mirada no se apartó de ella. Hay hombres que me buscan, hombres peligrosos. Creen que les debo algo que no les debo, y vendrán a por mí. Pero hay una cosa que puede salvarme. Respiró hondo. Si estoy casado, si tengo una familia, no me tocarán. Tiene que ver con una promesa que le hicieron a mi padre antes de morir. Tiene que ver con el respeto a la familia, a la tierra, cosas antiguas que esos hombres todavía siguen. Clara dio un paso atrás. Está loco. Puede ser, aceptó Miguel, pero también estoy desesperado. Y tú, perdóname que lo diga, pareces estar en la misma situación. Yo no me voy a casar con un desconocido. No te pido un matrimonio de verdad. Miguel se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Te pido que finjas, por una semana, solo una semana. Ellos llegarán, verán que estoy casado, que tengo una vida familiar, y se irán. Después, eres libre de marcharte. Te daré dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier lugar que quieras. Documentos nuevos, si los necesitas. Una vida nueva. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el viento caliente que barría el camino. Clara sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Todo en ella gritaba que corriera, que dijera que no, que siguiera caminando y nunca mirara atrás. Pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada más que el vestido que llevaba puesto y la maleta a sus pies. ¿Por qué yo?, preguntó Clara al fin. Miguel dudó. Porque tienes ojos de quien ya murió una vez, y solo quien ya murió sabe fingir que está vivo. La verdad de aquellas palabras atravesó a Clara como una cuchilla. Miró el camino adelante, luego el camino. Atrás, ambos vacíos, ambos llevando a ninguna parte. Una semana, dijo ella. Una semana, confirmó Miguel. Y luego me voy, con dinero suficiente para empezar de nuevo. Tienes mi palabra. Clara tomó la maleta, subió a la camioneta sin mirarlo. Miguel dio la vuelta, se sentó al volante, encendió el motor, y siguieron por el camino, dejando atrás el polvo rojo y el peso del pasado, aunque solo fuera por 7 días. La hacienda surgió como un espejismo en el horizonte, una casa de madera y piedra, sencilla pero sólida, rodeada de corrales vacíos y tierra reseca. Había un huerto marchito al lado, algunas gallinas picoteando a la sombra de un árbol retorcido. Todo tenía un aire de abandono, como si el lugar hubiera sido bonito algún día y ahora solo luchara por seguir existiendo. Miguel detuvo la camioneta frente al porche. Bajó, tomó la maleta de Clara antes de que ella pudiera protestar y la guió hacia el interior de la casa. El interior era fresco y oscuro. Paredes de piedra, suelo de madera que crujía bajo los pies. Había una sala con muebles viejos, pero limpios, una cocina con fogón de leña, un pasillo que llevaba a los dormitorios. Todo ordenado con un cuidado casi obsesivo, como si Miguel pasara los días organizando y reorganizando las pocas cosas que poseía. «Tú duermes en el dormitorio del fondo», dijo, señalando una puerta cerrada. «Yo duermo en el primero. Tienes privacidad total. No te voy a molestar». Clara asintió, sin palabras. Él llevó la maleta hasta el dormitorio, la puso sobre la cama de hierro cubierta con una colcha descolorida. «Hay ropa limpia en el armario. Eran de mi madre. Deben servirte. Usa lo que necesites». «Gracias», murmuró Clara. «Debes tener hambre. Voy a preparar algo». Salió, cerrando la puerta tras de sí. Clara se quedó parada en medio del dormitorio, mirando alrededor. Era un espacio sencillo, una cama, un armario, una ventana con cortinas blancas que filtraban la luz del sol. Sobre la cómoda, un espejo polvoriento reflejaba su rostro cansado, los ojos hundidos, la piel pálida bajo la suciedad del camino. Se acercó al espejo, estudiando su propia imagen como si mirara a una desconocida. ¿Quién era ella ahora? Ya no era la esposa de Tomás, ya no era hija de nadie.
No era nada más que una mujer perdida, aceptando la propuesta de un desconocido por falta de opciones. Clara abrió el armario. Dentro, colgados con cuidado, estaban vestidos antiguos, faldas largas, blusas de algodón. Pasó los dedos por la tela. Todavía olían a lavanda, como si Miguel hubiera guardado saquitos perfumados entre las prendas para conservarlas. Eligió un vestido azul claro, sencillo y práctico. Se quitó el vestido negro que llevaba, lo dobló y lo guardó en el fondo de la maleta. Se vistió con la ropa de la madre de Miguel, sintiendo la tela limpia contra la piel. Era extraño usar ropa de una muerta, pero ella misma era una muerta en vida, así que tal vez tuviera sentido. Cuando salió del dormitorio, Miguel estaba en la cocina. Había puesto agua a hervir, cortado pan, abierto un tarro de dulce de guayaba. Nada elaborado, pero hecho con una atención que sorprendió a Clara. «Siéntate», dijo, señalando la silla en la mesa. Ella se sentó. Miguel sirvió el pan, el dulce, una taza de café fuerte y amargo. Clara comió en silencio, y él se quedó de pie, apoyado en la encimera, observándola sin decir nada. «¿Cuándo llegan?», preguntó Miguel al fin. Clara levantó la vista. «¿Quiénes?». «Los hombres. Deben llegar en 2 o 3 días, tal vez antes. ¿Y qué tengo que hacer? Solo estar aquí, ser vista». Dudó. «Van a preguntar cosas. ¿Cuánto tiempo llevamos casados? ¿Cómo nos conocimos? Necesitas tener respuestas preparadas». Clara dejó el pan. «Cuéntame entonces, ¿cómo nos conocimos?». Miguel se sentó frente a ella. «Nos conocimos hace 6 meses, en una feria en la ciudad. Tú habías ido a vender dulces que hacías. Yo había ido a comprar herramientas. Hablamos. Volví la semana siguiente. Y la otra, después de 2 meses, te pedí matrimonio. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo nosotros dos y el padre. Viniste a vivir aquí. Estamos intentando hacer prosperar la hacienda». «Es una buena historia», dijo Clara. «Es sencilla. Y las cosas sencillas son más fáciles de creer». Comieron el resto de la comida en silencio. Después, Miguel le mostró la casa, los alrededores, los límites de la propiedad. Habló poco, pero cuando hablaba era directo, sin rodeos. Clara percibía que era un hombre acostumbrado a la soledad, al silencio, a las conversaciones internas que no necesitaban palabras. Por la noche, se acostó en la cama extraña, en el dormitorio extraño, en aquella vida extraña que había aceptado por desesperación. Afuera, el viento soplaba a través de las rendijas de la ventana, trayendo el olor seco de la tierra. Clara cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Pensó en Tomás, en el día en que lo conoció, en el día en que se casaron, en el día en que murió. Pensó en la suegra, en las palabras duras, en el rechazo. Pensó en sí misma caminando por el camino, sin destino, sin futuro. Y pensó en Miguel, en aquel hombre de ojos claros que cargaba sus propios fantasmas, en los hombres que vendrían, en el peligro que no había explicado del todo, en la extraña promesa que había hecho. Una semana, solo una semana de fingimiento. Después, libertad. Clara se repitió eso hasta quedarse dormida, como una oración o una mentira en la que intentaba creer. Los días siguientes adquirieron un ritmo propio. Clara se levantaba temprano, antes de que saliera el sol, porque nunca había podido dormir hasta tarde. Encontraba a Miguel en la cocina, ya preparando café, y comían juntos en silencio. Después, él salía a cuidar del ganado, a arreglar cercas, a trabajar la tierra, y Clara se quedaba en la casa, haciendo lo que podía para ocupar el tiempo. Limpió los cuartos que ya estaban limpios, lavó ropa que ya estaba lavada, cocinó comidas sencillas que comían sin mucha conversación. Intentó revivir el huerto, regando las plantas marchitas, arrancando malas hierbas, como si pudiera hacer crecer algo en aquella tierra seca. Miguel la observaba desde lejos. Nunca se acercaba demasiado, nunca la tocaba. Mantenía la distancia prometida, como si hubiera una línea invisible entre ellos que ninguno de los dos osaba cruzar. Pero había momentos,
pequeños momentos en que sus miradas se cruzaban por casualidad, en que él le sostenía la puerta para que pasara y sus manos casi se tocaban, en que ella lo veía trabajando bajo el sol, el sudor corriendo por la espalda, los músculos tensos bajo la camisa mojada, y algo dentro de ella se removía, una chispa que creía haber muerto con Tomás. Al tercer día, mientras Clara tendía ropa en el tendedero, Miguel se acercó. Llevaba un cubo de agua fresca del pozo. «No necesitas hacer todo esto», dijo. «Necesito hacer algo. Si no, me vuelvo loca». Él sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero era la primera vez que Clara lo veía esbozar algo más que seriedad. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo Miguel. «¿En qué sentido? Pensé que te quedarías encerrada en el dormitorio». Asustada, arrepentida, Clara colgó la última prenda, las manos trabajando solas, mientras pensaba la respuesta. «Ya pasé por cosas peores que estar en una hacienda desconocida con un extraño. Tu marido». Ella lo miró directamente. «Sí, mi marido. Murió hace 3 meses. Accidente en la serrería, una tabla suelta. Le golpeó la cabeza. No tuvo oportunidad». Miguel bajó la vista. «Lo siento, no lo sientas. No lo conociste». Clara se secó las manos en el delantal. «¿Y tú? ¿Por qué estás solo desde hace 7 años? ¿Qué pasó?». Se quedó en silencio tanto tiempo que Clara pensó que no respondería. Pero entonces habló, con voz baja, como contando una historia que nunca había contado antes. «Estuve casado. Livia. La conocí cuando tenía 20 años. Era la mujer más hermosa que había visto. Risa fácil, corazón grande. Nos casamos, vinimos aquí, a la hacienda que era de mi padre. Todo era perfecto». Se detuvo, tragó saliva, hasta el día en que enfermó. Clara esperó, sin apurarlo. Empezó con fiebres, luego debilidad. Después ya no podía levantarse de la cama. La llevé a todos los médicos que pude encontrar. Gasté todo lo que tenía. Nadie pudo salvarla. Murió aquí, en esta casa, sosteniendo mi mano. Miguel miró al horizonte, los ojos vidriosos en algo que solo él veía. La enterré debajo de aquel árbol, el que da sombra. Era su lugar favorito. Clara siguió su mirada. Ahora veía la cruz de madera casi oculta bajo las ramas retorcidas. «¿Y los hombres que vienen a buscarte?», preguntó Clara. «¿Qué les hiciste?». Miguel apartó la vista. «Cuando Livia murió, me desesperé. Bebí demasiado. Aposté demasiado. Me metí con gente equivocada. Pedí dinero prestado pensando que lo recuperaría, que recuperaría lo que había perdido, intentando salvarla, pero solo perdí más, mucho más, y ahora 7 años después vienen a cobrar con intereses que nunca podré pagar. ¿Por qué no huir? Porque esta tierra es todo lo que me queda, es donde está Livia. No la voy a abandonar». Miguel la miró. «Prefiero morir aquí que vivir lejos». La intensidad en su voz hizo temblar a Clara. Allí había una devoción que ella nunca había sentido ni visto, algo que iba más allá del amor, más allá de la vida. Era una promesa hecha con sangre y alma. «Entonces, ¿por qué no simplemente morir?», preguntó Clara sin crueldad, solo con curiosidad genuina. «Porque morir es fácil, vivir es lo difícil, y yo quiero vivir, aunque sea solo un poco más, aunque sea solo para ver crecer de nuevo el huerto, para oír la lluvia caer en el tejado, para saber que ella no murió en vano». Miguel tomó el cubo, se giró para irse, pero se detuvo. «Por eso estás aquí, Clara, para darme esos días de más. Y te estoy agradecido, más de lo que imaginas». Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con el tendedero, balanceándose al viento y el peso de sus palabras resonando en el silencio. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando el techo, pensando en Miguel, en Livia, en Tomás, en todas las personas que amaban y perdían y aún así seguían, cargando sus muertes como cruces a la espalda. Se levantó, descalza, y salió del dormitorio. La casa estaba oscura. Solo la luz de la luna entrando por las ventanas.
Caminó hasta la cocina, tomó un vaso de agua, se quedó parada allí, sintiendo el frescor del suelo de madera bajo los pies. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido bajo, ahogado, viniendo del dormitorio de Miguel. Clara se acercó despacio, el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta. Miró. Miguel estaba sentado al borde de la cama, el rostro entre las manos, los hombros anchos. Temblaban, lloraba, un llanto contenido, silencioso, de quien estaba acostumbrado a sufrir. Solo, Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Se apartó antes de que él la viera, volvió al dormitorio, se acostó de nuevo. Pero ahora entendía su soledad, entendía su desesperación, entendía por qué había parado ante una mujer perdida en el camino y le había ofrecido un pacto imposible. Porque a veces la única forma de sobrevivir es encontrar a alguien igualmente roto y fingir juntos que todavía están enteros. El cuarto día amaneció con nubes pesadas en el cielo. Había olor a lluvia en el aire, esa promesa húmeda que hacía respirar a la tierra con expectativa. Clara se despertó antes del sol y encontró a Miguel ya en la cocina. Pero esta vez no estaba preparando café. Estaba sentado a la mesa mirando una fotografía antigua. Se acercó despacio. ¿Puedo verla? Miguel levantó la vista. Pareció considerarlo. Luego empujó la foto hacia ella. Clara la tomó con cuidado. Era una imagen descolorida, sepia, de una pareja joven. Miguel debía tener unos 25 años, el rostro menos marcado, la mirada todavía llena de esperanza. A su lado, una mujer de cabello largo y oscuro, sonrisa amplia, ojos brillantes. «¿Livia?», dijo Clara suavemente. «Sí». Miguel tomó la foto de vuelta, pasó el dedo por el borde gastado. Este era nuestro día de bodas. Pequeña, sencilla, pero era todo para nosotros. Era hermosa, lo era. Guardó la fotografía en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Hoy sería nuestro aniversario. 15 años. Clara sintió un nudo en el pecho. «Lo siento, Miguel. Yo también». Se levantó, se puso el sombrero. «Voy a revisar las cercas antes de que llueva. Si llegan mientras estoy fuera, sabes qué hacer». «Lo sé». Miguel salió, y Clara se quedó sola con el silencio y el peso de aquella revelación. 15 años. Había cargado aquel dolor tanto tiempo, solo, sin nadie con quien compartir la carga. Preparó café, pero no tenía hambre. En cambio, salió al porche y se quedó observando cómo se acumulaban las nubes. Mes 6. Viento aumentaba, levantando el polvo rojo, haciendo balancear los árboles. La lluvia estaba llegando, y con ella, tal vez, los hombres. Clara pensó en huir. Podía tomar sus cosas e irse antes de que llegaran, antes de que el peligro se hiciera real, pero algo la retenía allí. No era miedo, no era deber, era algo más profundo, más antiguo. Era el reconocimiento de un alma rota en otra alma rota. Era la extraña sensación de pertenecer, aunque fuera temporalmente, a algún lugar. El día pasó lentamente. Miguel volvió al mediodía, mojado por la lluvia que había empezado a caer, fina pero persistente. Se cambió de ropa, comió algo rápido, volvió a salir. Siempre había trabajo, siempre algo que necesitaba arreglo, atención, cuidado. La hacienda era una criatura viva que lo exigía todo. Por la tarde Clara decidió hacer algo especial. Revolvió los armarios de la cocina y encontró harina, huevos que las gallinas aún ponían, un poco de azúcar. Decidió hacer un pastel, sencillo, sin cobertura elaborada, pero hecho con cuidado. Era el aniversario de bodas de él, aunque la esposa estuviera muerta, aunque ella fuera solo una impostora temporal. Algo dentro de ella necesitaba hacerlo. Trabajó despacio, mezclando los ingredientes, sintiendo la textura de la masa entre los dedos. El olor dulce que se extendió por la cocina cuando puso el molde en el horno trajo recuerdos de su propia madre, de tiempos más sencillos, de cuando aún había alegría en el mundo. Cuando Miguel volvió, ya oscurecía. La lluvia había parado, dejando el aire limpio y fresco. Entró por la cocina
y se detuvo al ver la mesa puesta, 2 velas encendidas, 2 platos, y en el centro el pastel aún tibio. —¿Qué es esto? —preguntó con voz ronca. —Dijiste que era tu aniversario de bodas —respondió Clara sin mirarlo. Pensé que debía celebrarse de alguna forma. Miguel se quedó parado un largo rato. Luego se acercó lentamente a la mesa, como acercándose a algo sagrado. —No tenías que hacerlo, lo sé. Tiró de la silla, se sentó. Clara sirvió 2 porciones del pastel, empujó una hacia él. Comieron en silencio, solo el sonido de los cubiertos tocando los platos, el crepitar de las velas. —Gracias —dijo Miguel al fin. Su voz estaba cargada de emoción contenida. —Hace mucho tiempo que nadie hace algo así por mí. Clara asintió, sin saber qué decir. Terminaron de comer, y ella empezó a recoger los platos. Miguel se levantó para ayudar. Sus dedos se tocaron por accidente al alcanzar el mismo plato. Fue un toque breve, eléctrico, que hizo que ambos se apartaran rápidamente. —Perdón —murmuró él—, no fue nada. Pero no era nada. Era algo que palpitaba en el aire entre ellos, algo que crecía cada día, con cada mirada intercambiada, con cada silencio compartido. Esa noche, Clara nuevamente no pudo dormir. Se levantó, fue hasta la ventana, miró afuera. La luna estaba llena, iluminando la tierra mojada, haciendo que todo brillara con una luz plateada. Y allí, bajo el árbol, vio una figura. Miguel estaba arrodillado ante la cruz de madera. Hablaba bajo, palabras que Clara no podía oír pero podía imaginar. Declaraciones de amor, peticiones de perdón, promesas de nunca olvidar. Lo observó largos minutos, el corazón apretado. Luego, silenciosamente, volvió a la cama. Pero no antes de entender que estaba empezando a sentir algo por aquel hombre. Algo peligroso. Algo que no debía existir, porque ella era solo una farsa, una actriz temporal en una obra de supervivencia. Y en 3 días, cuando todo terminara, se iría y nunca más lo vería. Así debía ser, así tenía que ser. Pero su corazón, aquel corazón que creía muerto, empezaba a susurrar algo diferente. El 5.º día llegó con cielo despejado y sol fuerte. Clara se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Se vistió rápido, salió del dormitorio. Miguel ya estaba despierto, pero hoy había algo diferente en él, una tensión en los hombros, una mirada más vigilante. —Llegan hoy —dijo sin rodeos—, lo siento en el aire. Siempre llegan después de la lluvia, cuando el camino está más difícil de seguir. Piensan que me pillan desprevenido. Clara sintió el miedo subirle por la garganta. —¿Qué hago? Solo quédate cerca de mí. Responde lo que pregunten. Recuerda la historia. Miguel se acercó, por primera vez tocándole el brazo ligeramente. —Todo va a salir bien. Verán que estoy casado y se irán. Es solo eso. Pero ella veía el miedo en sus ojos también. Veía que no estaba seguro, que lo estaba apostando todo en aquel plan frágil. El día pasó en una lentitud agonizante. Clara intentó hacer sus tareas habituales, pero estaba constantemente mirando hacia el camino, esperando ver el polvo subir, los vehículos acercarse. Miguel trabajó cerca de la casa, nunca alejándose mucho, el rifle siempre a mano. Fue a media tarde cuando aparecieron 3 camionetas negras, avanzando por el camino como aves de rapiña. Se detuvieron frente a la casa, levantando nubes de polvo rojo que parecían sangre en el aire. Bajaron 4 hombres, todos vestidos de negro, sombreros de ala ancha, expresiones duras. El líder era un hombre grande, con una cicatriz que le cruzaba el rostro de la frente a la barbilla. Sus ojos eran fríos, calculadores. —Miguel Ferreira —dijo el hombre, con voz grave como trueno lejano—. Hace tiempo. —Sí —respondió Miguel, bajando del porche. Clara se quedó parada en la puerta, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. —Vengo a cobrar lo mío —continuó el hombre—.
7 años de intereses, Miguel. ¿Sabes cuánto es? Lo sé. Miguel mantuvo la voz firme. Pero las cosas han cambiado, Severino. Ya no soy el mismo hombre de hace 7 años. Severino miró alrededor. Vio los corrales, la casa, la tierra. No ha cambiado mucho que yo vea. Sí, ha cambiado. Miguel extendió la mano hacia atrás, y Clara entendió. Bajó los escalones, se acercó a él, dejó que tomara su mano. Me casé. Los 4 hombres la miraron. Severino entrecerró los ojos, estudiándola como si fuera una mercancía en exhibición. ¿Esta es tu mujer? Sí. Clara, este es Severino. Severino, esta es mi esposa, Clara. Encantado, dijo Clara con voz sorprendentemente firme. Severino dio un paso adelante. ¿Cuánto tiempo llevan? 6 meses de noviazgo, 3 meses de casados, respondió Miguel, siguiendo la historia que habían acordado. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo nosotros 2 y el padre. Clara vino a vivir aquí conmigo. Estamos reconstruyendo la hacienda juntos. Severino siguió mirando a Clara, como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera oler la mentira. ¿De dónde eres, muchacha? Del pueblo, respondió Clara. Soy viuda. Mi primer marido murió hace unos meses. Conocí a Miguel en una feria. Viuda joven, comentó Severino. Qué conveniente. Miguel dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Clara y Severino. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que es raro, Miguel. Pasas 7 años solo, enterrado en esta hacienda, llorando a tu mujer muerta, y de repente, justo cuando vengo a cobrar mi deuda, apareces casado. Severino escupió al suelo. Me parece teatro. No es teatro, dijo Miguel, con la mandíbula tensa. Es mi vida. Y tú le prometiste a mi padre, en su lecho de muerte, que respetarías a la familia, que nunca tocarías a un hombre con familia. Eres muchas cosas, Severino, pero hasta ahora siempre has sido hombre de palabra. El silencio que siguió fue denso como plomo. Los otros 3 hombres observaban, manos cerca de las armas que llevaban. Clara sentía el sudor correrle por la espalda, pero se obligó a permanecer inmóvil, el rostro sereno. Severino finalmente sonrió. Era una sonrisa sin humor, peligrosa. Tienes razón. Le prometí a tu padre, y cumplo mis promesas. Se giró hacia los otros hombres. Pero vamos a asegurarnos de que esto es real. Pasaremos la noche aquí. Cenaremos con la pareja. Veremos cómo viven. Si creo que es un matrimonio de verdad, me iré y consideraré la deuda perdonada en honor a tu padre. Pero si descubro que es mentira, miró directamente a Miguel. Desearás que te hubiera matado rápido. Miguel no vaciló. Quédense entonces, sean nuestros invitados. Clara sintió el terror subirle por la garganta, pero mantuvo el rostro calmado. Voy a preparar la cena, dijo, girándose para entrar en la casa. Yo te ayudo, dijo Severino. No hace falta, empezó Clara, pero él ya estaba subiendo los escalones detrás de ella. Insisto. Dentro de la cocina, Severino se apoyó en la encimera, observando mientras Clara empezaba a preparar la comida con manos que temblaban ligeramente. Sacó papas, zanahorias, una gallina que había sacrificado por la mañana. Empezó a cortar los vegetales, concentrándose en mantener el ritmo firme del cuchillo. «Pareces asustada», comentó Severino. «No estoy acostumbrada a visitas», respondió Clara sin mirarlo. «¿O no estás acostumbrada a mentir?» Clara se detuvo, lo miró directamente. «No estoy mintiendo». Severino se acercó. «Entonces dime, Clara, viuda hace 3 meses y ya casada de nuevo, debías amar mucho a tu primer marido». «Lo amaba», dijo Clara con voz baja, «pero murió y yo necesitaba seguir viviendo. Y Miguel fue conveniente. Miguel fue amable». Severino se giró completamente hacia él, enfrentando aquellos ojos fríos. «No sé qué clase de persona crees que soy, pero vine aquí porque no tenía nada más, ningún lugar a donde ir, ninguna familia, y Miguel me ofreció una oportunidad de empezar de nuevo. Eso no es delito». «No», aceptó Severino. «Pero tampoco es amor». Clara sostuvo su mirada. «El amor llega con el tiempo.
Por ahora tenemos respeto, tenemos compañía, tenemos una vida que estamos construyendo juntos. ¿Eso no es suficiente para ti? Severino la estudió un largo rato más. Luego, sorprendentemente, retrocedió. Vamos a ver, muchacha. Vamos a ver. Salió de la cocina, dejando a Clara sola, con las piernas flojas, el corazón acelerado. Había pasado la primera prueba, pero la noche apenas comenzaba. La cena fue una prueba silenciosa. Clara sirvió la comida, y los 5 hombres se sentaron a la mesa. Miguel a su lado, Severino enfrente, los otros 3 repartidos. Comieron despacio, y Severino hacía preguntas. Preguntas casuales en la superficie, pero cargadas de trampas ocultas. ¿Dónde duermes, Clara? En el dormitorio del infondo, respondió ella, separada de Miguel. Clara sintió que la sangre se le helaba, pero Miguel respondió con calma. Todavía se está acostumbrando. Yo duermo en el primero, pero pasamos tiempo juntos, como cualquier pareja. Severino masticó despacio. Muéstrenme. ¿Qué? Preguntó Miguel. El dormitorio. Quiero ver dónde duermen. Miguel se levantó, y Clara lo siguió. Severino y los otros también se levantaron caminando detrás de ellos. Miguel abrió la puerta de su dormitorio. Era sencillo, ordenado, una cama de matrimonio, un armario, una silla, pero había algo mal. Estaba demasiado limpio, demasiado impersonal. ¿Dónde están las cosas de ella?, preguntó Severino. Están en el armario, dijo Miguel, abriendo las puertas. Dentro había algunas prendas de Clara colgadas junto a las de él. Ella las había puesto allí esa mañana, previniendo exactamente esa situación. ¿Y el dormitorio del fondo? Es donde guardamos cosas, dijo Clara rápidamente. Ropa vieja, objetos de la madre de él. Lo uso como lugar para coser, para tener un espacio mío cuando lo necesito. Severino caminó hasta el otro dormitorio, abrió la puerta. Vio la cama hecha, la maleta de Clara debajo, el armario con la ropa antigua. Volvió al pasillo, los ojos entrecerrados. No duermen juntos. Clara sintió que el pánico subía, pero Miguel la atrajo hacia sí, pasando el brazo por su cintura. Sí dormimos, pero a Clara le gusta tener su espacio durante el día. Yo trabajo mucho, salgo temprano, vuelvo tarde. Necesita privacidad. ¿Eso es problema? Severino no respondió. Solo volvió a la sala. Tomó una botella de cachaza que uno de los hombres había traído, se sirvió un vaso. Vamos a beber, a celebrar su boda. Las horas que siguieron fueron un infierno lento. Los hombres bebieron, contaron historias, hicieron chistes pesados. Clara permaneció al lado de Miguel, forzando sonrisas cuando era necesario, respondiendo preguntas, interpretando el papel de esposa dedicada. Miguel mantuvo el brazo alrededor de ella todo el tiempo. A veces apretaba ligeramente, un gesto de tranquilidad. Clara se inclinaba contra él, dejando que su cuerpo se relajara, como si estuviera cómoda, como si aquello fuera natural. Pero Severino seguía observando. Cada gesto, cada palabra, cada mirada intercambiada entre ellos. «Ya es tarde», dijo Severino al fin, cuando la luna estaba alta en el cielo. «Vamos a dormir. Ustedes 2 van a su dormitorio. Nosotros nos quedamos aquí en la sala, y mañana por la mañana, cuando despertemos, tendremos nuestra respuesta». Miguel asintió. «Ven, Clara». Caminaron juntos hasta el dormitorio. Cerraron la puerta. Afuera, oyeron a los hombres acomodarse, hablando en voz baja. Clara se quedó parada en medio del cuarto, los brazos cruzados, el cuerpo tenso. «No se lo creen», susurró. «Lo sé», respondió Miguel igual de bajo. «Severino es astuto. Está esperando que cometamos algún error. ¿Qué hacemos?» Miguel miró la cama, luego a ella. «Tenemos que dormir juntos. Van a oír. Van a prestar atención a cada ruido. Si salgo de este cuarto, si tú duermes sola, lo sabrán». Clara tragó saliva. «Está bien. Yo duermo en el suelo», dijo Miguel rápidamente. «Tú te quedas con la cama». «No». Clara respiró hondo. «Si oyen que te mueves en el suelo, sospecharán. Los 2 en la cama, pero tú en tu lado, yo en el mío. Y no nos tocamos». Miguel dudó.
Luego aceptó. Está bien. Se prepararon para dormir en un silencio incómodo. Clara se puso un camisón sencillo. Miguel mantuvo los pantalones y se puso una camisa ligera. Apagaron la lámpara. Se acostaron en la cama, uno en cada extremo, el espacio entre ellos pareciendo un abismo. El silencio de la noche solo era interrumpido por los sonidos de los hombres en la sala, hablando bajo, el crujir de la madera bajo sus cuerpos. Clara se quedó acostada, rígida, los ojos abiertos en la oscuridad, consciente de cada respiración de Miguel a su lado. «Clara», susurró él después de un largo rato. «Sí, gracias por todo esto. Sé que no es fácil». «No lo es», admitió ella, «pero hice una elección, y voy a cumplirla. Cuando esto termine, cuando se vayan, cumpliré mi parte. Tendrás dinero suficiente para ir a donde quieras. Empezar de verdad». «Lo sé». Otro silencio. Luego Miguel habló de nuevo, tan bajo que casi no lo oyó. «Eres una mujer buena, Clara. Tu marido tuvo suerte de tenerte, aunque fuera por poco tiempo». Las palabras tocaron algo profundo dentro de ella. Clara giró la cabeza en la oscuridad, mirando la silueta de Miguel. «Tú también. Livia tuvo suerte de tener un hombre que la amó tanto». «Todavía la amo», dijo Miguel. «Siempre la amaré». «Lo sé». Se quedaron en silencio después de eso y eventualmente, agotados emocionalmente, ambos se durmieron. Clara soñó con Tomás, con la vida que habían tenido, con el accidente que se lo llevó. Pero cuando despertó, unas horas después, en medio de la noche, fue Miguel quien estaba en su mente. Él se había girado durante el sueño y ahora estaba más cerca. Su brazo se había extendido sin tocarla, pero casi. Clara podía sentir su calor, oír su respiración profunda y regular. Algo dentro de ella quiso acercarse más, quiso ser abrazada, quiso sentirse segura y protegida, pero se contuvo, porque aquello no era real, era solo un teatro, una farsa necesaria para la supervivencia, y pronto terminaría, y ella se iría, y todo volvería a ser como antes, excepto que Clara ya no estaba segura de querer que las cosas volvieran a ser como antes. Cerró los ojos de nuevo, obligándose a dormir, pero el pensamiento permaneció, resonando en su mente como un susurro inquietante. El amanecer llegó gris y pesado. Clara despertó sola en la cama. Miguel ya se había levantado. Se vistió rápido, salió del dormitorio. En la sala, los 4 hombres estaban despiertos, tomando café que Miguel había preparado. Todos se giraron cuando ella apareció. «Buenos días», dijo Clara, manteniendo la voz firme. «Buenos días», respondió Severino. «¿Dormiste bien?» «Sí». Clara fue hasta Miguel, que estaba en la cocina. Lo besó ligeramente en la mejilla. Un gesto que esperaba pareciera natural, conyugal. Él se tensó ligeramente, pero lo disimuló, pasando la mano por su espalda. Los hombres observaron todo. Después del café, Severino anunció que quería ver la hacienda. Miguel los llevó, mostrando los corrales, los pastos, el huerto que Clara había intentado revivir. Severino hacía preguntas sobre sus planes, sobre el futuro, sobre hijos. «Lo estamos intentando», dijo Miguel, la mano encontrando la de Clara. «Pero esas cosas llevan tiempo». «Sí», aceptó Severino, «llevan». Se detuvo bajo el árbol donde estaba enterrada Livia. Miró la cruz de madera. «¿Tu primera esposa?» «Sí», dijo Miguel con voz cargada. «La amabas mucho». «La amaba. Y ahora amas a Clara». Miguel la miró. Clara miró de vuelta, y en aquel momento algo pasó entre ellos. Algo que no era parte de la farsa, que no era actuación. Era real, tangible, aterrador. «Sí», dijo Miguel, y Clara percibió que no estaba mintiendo. «La amo». El corazón de ella se aceleró. Apretó su mano, incapaz de hablar. Severino observó el intercambio, con mirada calculadora. Entonces, finalmente, asintió. «Está bien, les creo». Miguel exhaló, el alivio visible. «Entonces, la deuda está perdonada, en honor a tu padre, y porque veo que realmente has construido una vida aquí».
Severino se giró hacia los otros hombres. Vámonos. Caminaron de vuelta hacia las camionetas. Severino se detuvo antes de subir. Miró a Miguel una última vez. Tuviste suerte, Miguel. Suerte de encontrar amor 2 veces en la vida. No la desperdicies. No lo haré, prometió Miguel. Las camionetas se fueron, levantando polvo rojo que lentamente se asentó. Miguel y Clara se quedaron parados lado a lado, observando hasta que los vehículos desaparecieron en el horizonte. Entonces, finalmente, todo había terminado. Miguel se giró hacia Clara. «Fuiste increíble. No sé cómo agradecértelo». Clara no pudo mirarlo. «No tienes que agradecerme. Fue un acuerdo, aún así». Miguel tomó su mano. «Voy a buscar el dinero. Mañana te llevo a la ciudad. Puedes ir a donde quieras». «¿Mañana?», repitió Clara, la palabra pesando como plomo. «Sí, a no ser que…», dudó, «a no ser que quieras quedarte unos días más. Descansar antes de irte». Clara finalmente lo miró. «¿No sería mejor que me fuera pronto?» «Sería más práctico, sí». Miguel soltó su mano. «Pero me gustaría que te quedaras. Solo un poco más». «¿Por qué? Porque…», tragó saliva, «porque me acostumbré a tenerte aquí. Iba a ser extraño cuando te vayas». «Miguel». «Lo sé», la interrumpió. «Sé que te irás, que ese era el acuerdo, pero solo unos días más. Por favor». Clara sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. «Lo pensaré». Entró en la casa, dejándolo solo bajo el sol de la mañana. Fue a su dormitorio, cerró la puerta, se sentó al borde de la cama. Las manos le temblaban. El corazón le latía desbocado. La mente giraba en círculos. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué la idea de irse la hacía sentir como si estuviera perdiendo algo precioso? ¿Por qué Miguel, diciendo que la amaba, había hecho temblar todo su mundo? Había venido allí por desesperación. Había aceptado el acuerdo porque no tenía opción. Había fingido ser esposa porque era necesario para sobrevivir. Pero en algún momento de aquellos 5 días, la línea entre fingimiento y realidad se había difuminado, y ahora Clara ya no sabía qué era verdad y qué era actuación. Pasó el resto del día evitando a Miguel. Limpió la casa obsesivamente, lavó ropa que no necesitaba lavarse, se ocupó con cualquier tarea que la mantuviera lejos de él. Miguel respetó su espacio, trabajando afuera, solo volviendo para las comidas que comieron en un silencio tenso. Por la noche, Clara se acostó en su propio dormitorio, en el del fondo, no en el que habían compartido la noche anterior, porque aquello había sido parte de la farsa. Ahora, la farsa había terminado. Todo podía volver a la normalidad, excepto que nada parecía normal. Clara se quedó despierta hasta tarde, escuchando los sonidos de la noche, el viento en los árboles, el canto de los grillos y, viniendo del dormitorio de Miguel, un silencio pesado que podía sentir a través de las paredes. Se levantó eventualmente, incapaz de quedarse quieta. Salió del dormitorio, fue a la cocina, tomó agua. Fue entonces cuando vio la luz encendida en la sala. Miguel estaba sentado en la silla vieja, mirando a la nada. «¿No puedes dormir?», preguntó Clara suavemente. Él levantó la vista. «No. ¿Y tú?». «Tampoco». Miguel señaló la silla a su lado. Clara dudó. Luego se sentó. Se quedaron en silencio un rato, solo existiendo en el mismo espacio. «Lo que dije hoy», empezó Miguel al fin, «sobre amarte, no fue solo para convencer a Severino». Clara sintió que le faltaba el aire. «Miguel, no. Sé que no deberías sentir esto. Sé que estás aquí por necesidad, no por elección. Sé que prometimos que era solo una farsa». Pero se giró hacia ella, los ojos claros brillando en la luz tenue de la lámpara. «No estaba fingiendo. Al menos no del todo. Apenas me conoces», susurró Clara. «Conozco lo suficiente. Sé que eres fuerte incluso cuando estás rota, que eres amable incluso cuando la vida ha sido cruel contigo, que haces pasteles en el aniversario de bodas de un hombre con una mujer muerta porque entiendes lo que es cargar el dolor». Miguel extendió la mano, tocó su rostro ligeramente. «Sé que me hiciste sentir vivo de nuevo,
y no me sentía así desde hace 7 años. Las lágrimas finalmente cayeron. Clara las dejó correr sin intentar ocultarlas. No puedo quedarme, Miguel. No puedo reemplazar a Livia. No puedo ser la esposa de verdad que mereces. No te pido que reemplaces a nadie. Livia siempre tendrá su lugar en mi corazón. Pero el corazón es grande, Clara. Tiene espacio para más de una persona, para más de un amor. Aunque me quedara, ¿qué tengo? ¿Para ofrecer? Solo soy una viuda sin nada, sin dinero, sin familia, sin futuro. Tienes a ti misma, y eso es todo lo que necesito. Miguel tomó su rostro con las 2 manos. Quédate, no por obligación, no porque lo necesites, sino porque lo quieras. Porque tal vez, solo tal vez, sientas lo mismo que yo. Clara cerró los ojos. Lo sentía. Que Dios la ayudara, lo sentía. Aquella conexión extraña, aquel despertar de algo que creía muerto, aquella voluntad de pertenecer a alguien de nuevo, de ser vista, de ser amada. Pero tenía miedo, miedo de entregarse y perderlo todo otra vez, miedo de amar y quedarse sola de nuevo, miedo de creer que podía ser feliz y descubrir que era solo otra ilusión cruel. Necesito tiempo, dijo al fin, el tiempo que quieras. Abrió los ojos, lo miró. 1 semana. Dame 1 semana para decidir. La tienes, dijo Miguel, soltándola suavemente. Clara se levantó. Volvió al dormitorio, cerró la puerta, se acostó en la cama, el corazón todavía acelerado, la mente en torbellino. 1 semana, 7 días para decidir el resto de su vida. No sabía si sería suficiente, pero era todo lo que tenía. La semana que siguió fue diferente a todo lo anterior. Miguel no presionó, no volvió a mencionar el tema. Solo continuó su rutina, trabajando en la hacienda, siendo amable, dándole a Clara todo el espacio que necesitaba. Pero había un cambio sutil, en la forma en que la miraba, en cómo sonreía cuando ella entraba en la sala, en el cuidado con que hablaba, como si cada palabra fuera preciosa. Y Clara, por su parte, empezó a observarlo de verdad. No ya como un extraño que la había salvado, sino como un hombre. Veía la fuerza en sus brazos cuando cargaba heno, la paciencia en sus manos cuando arreglaba una cerca rota, la ternura en sus ojos cuando miraba la cruz bajo el árbol. Veía también la soledad, la manera en que a veces se detenía en medio de una tarea y se quedaba parado, mirando al horizonte, perdido en pensamientos. ¿Cómo? Comía solo cuando ella no estaba cerca, masticando mecánicamente, sin placer. Como hablaba poco, acostumbrado a años de silencio. Y algo dentro de ella empezó a ablandarse. Las paredes que había construido alrededor del corazón comenzaron a agrietarse. El dolor por la pérdida de Tomás todavía estaba allí, pero ya no era el único sentimiento. Ahora había espacio para algo nuevo, algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Al tercer día de la semana, Clara decidió hacer pan. Se levantó temprano, encendió el fogón de leña, mezcló la masa con las propias manos. El proceso era meditativo, la repetición de los movimientos calmando su mente inquieta. Miguel entró en la cocina cuando ella estaba amasando, los brazos blancos de harina hasta los codos. Se detuvo en la puerta observando. Mi madre hacía pan, dijo. Todas las mañanas. El olor llenaba toda la casa. ¿Cómo era ella?, preguntó Clara, continuando amasando. Fuerte, amable, sabía exactamente qué decir para calmar a Cinto. Mi padre cuando se enfadaba, sabía cuando yo mentía con solo una mirada. Miguel se acercó, se apoyó en la encimera. Amaba esta tierra. Decía que era el lugar más bonito del mundo, incluso cuando estaba seca y difícil. ¿Y tu padre? Era duro, pero justo. Trabajaba de sol a sol. Me enseñó todo sobre la hacienda, sobre honrar promesas, sobre ser hombre de palabra. Miguel se quedó en silencio un momento. Por eso Severino respetó a mi familia. Mi padre una vez le salvó la vida cuando eran jóvenes. Y mi padre le hizo prometer a Severino que nunca tocaría a una familia, que la familia era sagrada. Por eso perdonó tu deuda. Sí,
Clara moldeó la masa en panes, los dejó reposar, se lavó las manos, se las secó en el delantal. ¿Qué pasó con Livia, Miguel? De verdad, dijiste que enfermó, pero no contaste toda la historia. Miguel apartó la mirada. Fue rápido, muy rápido. Empezó con dolores de cabeza, luego mareos. Un día se desmayó. La llevé a la ciudad, al mejor médico que pude encontrar. Dijo que era algo en el cerebro, algo que estaba creciendo, inoperable. ¿Cuánto tiempo tuvo? 3 meses. Desde el diagnóstico hasta... Tragó saliva, hasta el final. 3 meses viéndola consumirse, viendo el dolor en sus ojos, sin poder hacer nada más que sostener su mano y mentir diciendo que todo estaría bien. Clara sintió las lágrimas arder. «Lo siento, yo también». Miguel volvió a mirarla. Al final me hizo prometer algo, que no moriría con ella, que seguiría viviendo, que intentaría ser feliz de nuevo. Rió sin humor. Me tomó 7 años empezar a cumplir esa promesa. Y ahora lo estoy intentando. Gracias a ti. Clara se acercó a él, vacilante. Puso la mano sobre la de él donde descansaba en la encimera. El toque fue ligero, pero lleno de significado. Yo perdí a Tomás de forma diferente, dijo suavemente. Fue repentino. 1 minuto estaba vivo, trabajando, riendo. Al siguiente, estaba muerto. Ni siquiera pude despedirme. Decirle que lo amaba una última vez debe haber sido terrible. Lo fue, y después fue peor. La familia de él me culpó, como si yo pudiera haberlo evitado. Como si mi amor no hubiera sido suficiente para mantenerlo vivo. Clara respiró hondo. Empecé a creerles, a pensar que tal vez estaba maldita, que todo el que amara moriría. «No estás maldita», dijo Miguel con firmeza. «Solo eres humana, y los humanos pierden personas. Es parte de la vida. Pero, ¿y si te pierdo a ti también?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de miedo y verdad cruda. Miguel giró la mano, entrelazó los dedos con los de ella. «Entonces sufrirás y seguirás viviendo, como yo hice, como todos hacemos». La atrajo suavemente más cerca. «Pero Clara, vivir con miedo a perder es lo mismo que estar ya muerto. Livia me enseñó eso. En sus últimos días, cuando apenas podía hablar, dijo que no se arrepentía de nada, que prefería haber tenido 20 años conmigo y morir a nunca haberme conocido». Clara sintió que algo se soltaba dentro de ella. Una cadena antigua se rompía, una prisión se abría. «¿De verdad quieres esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quieres a una mujer rota? ¿A una viuda sin nada que ofrecer? No estás rota. Estás sanando». Y en cuanto a no tener nada que ofrecer, Miguel levantó la otra mano, tocó su rostro. «Me ofreces a ti, tu fuerza, tu bondad, tu presencia. Eso es todo. Eso es suficiente». Y entonces, porque ya no podía resistir, porque el miedo era menor que el deseo, Clara se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, vacilante, cargado de todo el dolor y la esperanza que ambos cargaban. Miguel la envolvió en sus brazos, atrayéndola más cerca, y el beso se profundizó, volviéndose más urgente, más real. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Clara apoyó la frente contra el pecho de él, escuchando el corazón latiéndole fuerte. «Me quedo», susurró, «no por una semana, para siempre, si todavía me quieres». «Siempre te querré», respondió Miguel, besando la coronilla de su cabeza. «Siempre». Se quedaron abrazados en la cocina, el olor a pan horneándose empezando a llenar la casa, mientras afuera el sol subía en el cielo y la tierra seca finalmente prometía lluvia. Los días que siguieron fueron de construcción, no solo de la hacienda, sino de una vida juntos. Clara y Miguel se conocieron poco a poco, pacientemente. Las cosas que les gustaban, las que les asustaban, los sueños que habían guardado. Clara descubrió que a Miguel le gustaba despertarse antes del sol y sentarse en el porche observando cómo despertaba el mundo, que tarareaba bajito mientras trabajaba.
melodías antiguas que su madre le había enseñado, que le asustaban las tormentas, no por el ruido, sino porque Livia había muerto en una noche de tormenta, y el sonido de la lluvia fuerte siempre traía los recuerdos. Miguel descubrió que Clara dibujaba pequeños esbozos en trozos de papel, generalmente de plantas o paisajes, que hablaba con las gallinas como si fueran personas, poniéndole nombre a cada una, que lloraba cuando estaba demasiado feliz, como si la alegría fuera demasiado grande para contenerla. Arreglaron el huerto juntos, plantando semillas nuevas, regando con cuidado. Trabajaron en el corral, trayendo ganado nuevo que Miguel había ahorrado para comprar. Pintaron la casa, eligiendo un azul claro que Clara dijo que parecía esperanza. Y por las noches, acostados juntos en la cama que ahora compartían de verdad, hablaban del futuro, de ampliar la hacienda, de tal vez tener hijos algún día, de envejecer juntos en aquella tierra que los había visto renacer. Pero también había noches difíciles, las noches en que Miguel despertaba con pesadillas, llamando el nombre de Livia, sudor frío en el rostro. Clara lo abrazaba, susurrando palabras de consuelo, hasta que se calmaba y recordaba dónde estaba. Y había noches en que era Clara quien lloraba, la culpa por la felicidad que sentía consumiéndola. ¿Cómo podía ser feliz cuando Tomás estaba muerto? ¿Cómo podía amar a otro hombre cuando había prometido amar solo a uno? Era en esos momentos cuando Miguel mostraba su verdadera fuerza. No te sientas culpable por